Del Señor. Quiero invitarle a que se ponga en pie. Vamos a abrir la escritura en Hechos capítulo 7, el verso 51. Vamos a estar hablando de un tema muy conocido. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero sabe que muchas veces los temas que son demasiado conocidos, a veces como que los pasamos por alto. O por el hecho de ser demasiado conocidos, a veces como que no le prestamos mucha atención, cuando debería ser lo opuesto. Entre más conocido es un tema, o más hemos escuchado una enseñanza, una prédica, una reflexión acerca de esos temas, son los temas que más deberían estar en nuestra vida, y por ende más lo podríamos estar llevando a cabo a la práctica. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 7, el verso 51, la escritura la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la escritura: duro te servís e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y tal vez alguien está diciendo: wow, qué fuerte viene eso. No, siguiente, si leemos todo el contexto, es el siervo o el hermano Esteban que le está hablando a la iglesia o a los sacerdotes, los fariseos, que eran los que ocupaban el Sanedrín. Entonces repetimos esto una vez más: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos en esta noche a aprender un poco más de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Y tenga la bondad de sentarse. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando examinamos este verso, hermanos, que por cierto, dicho sea de paso, traigo un tema de este versículo que vamos a iniciar en esta hora. El tema es el siguiente: resistiendo al Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Jesús. Resistiendo al Espíritu Santo. ¿Pero cuál Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo de nuestro Dios, que dicho sea de paso, no es una tercera persona, ni una cuarta, ni alguien distinto, sino se está refiriendo al único y verdadero Dios. Y nuestro único y verdadero Dios en el Antiguo Testamento se conocía de tantas maneras, como Jehová, como Yahvé, como Adonai, como Elohim, como el Hashem, y tantos nombres. Pero ya en el Nuevo Testamento se manifiesta y se da a conocer como Jesús. Estamos en el verdadero, dice el apóstol Juan, y esto es Jesucristo. Él es nuestro Dios verdadero. Aleluya. Así que cuando hablamos de resistir al Espíritu Santo, estamos hablando de nuestro Consolador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por cierto, dicho sea de paso, 2 Corintios capítulo 3, el verso 17 dice que el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, para adentrarnos ya un poquito a esto de este tema, que no voy a tratar de no extenderme tanto, pero tocar algunos puntos que, como estaba mencionando hace un momento, son tan conocidos que muchas veces, por ser tan conocido, a veces como que se nos olvida. ¿A usted le ha pasado que conoce tanto algo que al final se le termina olvidando? A mí me ha pasado. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando miramos estos versículos, nos damos cuenta que Esteban lo tenían prácticamente contra la espada y la pared. Estaban a punto de matarlo. Si usted lee todo ese capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que Esteban lo tenían preso, estaban interrogándolo, pero no era un interrogatorio donde con palabras bonitas le estaban diciendo: a ver, hermano Esteban, usted díganos, ¿por qué usted predica en el nombre de Jesús? ¿Por qué usted enseña en el nombre de Jesús? No, estaban prácticamente golpeándolos de alguna manera y estaban presionándolo. Entonces él comienza a relatarle cómo a través de los profetas en el tiempo antiguo Dios ha venido tratando con su pueblo, con el pueblo de Israel, pero que al final de cuentas el pueblo de Israel sencillamente se resiste a escuchar, y más que escuchar, a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces él está contando, le está narrando cómo el Señor ha venido tratando con el hombre, y está allí el Sanedrín, que era la máxima autoridad conocida en ese entonces, ocupada o dirigida, mejor quiero decir,
principalmente por los fariseos, que eran pues los más, de alguna manera, los más santos, los más apegados, los más dedicados o consagrados a Dios. Entonces él está hablando y de alguna manera ellos no, como parece que no están entendiendo lo que Dios está hablando a través del hermano Esteban, porque en este versículo con el cual iniciamos, él les está diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios. Y note que esta palabra resistir al Espíritu Santo de Dios es algo tremendo, y muchas veces nosotros, amado hermano, a veces por alguna situación parece que de alguna manera estamos también haciendo lo mismo, resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirte que hay algunas razones por las que muchas veces lo podemos resistir. Por ejemplo, a veces lo podemos resistir por temor o miedo. Muchas veces podemos resistirlo por orgullo o por soberbia. Otras veces podemos resistir al Espíritu Santo de nuestro Dios por rebeldía. Otras ocasiones podemos resistirlo por pecado o porque tenemos una vida o estamos viviendo una vida de pecado. Otras veces lo podemos sencillamente resistir por ignorancia. Hay muchas razones por las cuales podemos resistir al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y hay algunas citas que quiero mencionarte en esta noche. Vaya conmigo a Isaías capítulo 63, el verso 10, para que nos demos cuenta de lo que el hermano Esteban está hablando a los integrantes del Sanedrín. Gloria sea el nombre de Jesús. En pocas palabras, el Sanedrín era lo mejor, eran los que conocían, los que interpretaban la palabra de Dios, y el hermano Esteban prácticamente era una hormiguita muy pequeñita. Isaías capítulo 63, el verso 10. Mire lo que dice la escritura, que es precisamente lo que el hermano Esteban les está diciendo a los miembros del Sanedrín. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura: mas ellos fueron rebeldes, está hablando del pueblo de Israel, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Pero ¿qué pasó cuando lo hicieron enojar al Señor? Por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Y eso está bien claro. Si leemos un poco el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que llegó un momento que se colmó la paciencia del Señor, y llegó un punto que él mismo se volvió su enemigo, como dice este verso que estamos leyendo, y él mismo comenzó a pelear contra ellos y los entregó. Tanto así, lo que hemos estado leyendo, el profeta Jeremías, nos damos cuenta que llega un momento que el Señor permite que destruyan el templo que había construido Salomón y toda aquella gente con gran amor, con gran respeto y obediencia al Señor. Querían agradar al Señor, pero Dios mismo llega a un punto que se cansa, porque les habla y les habla y les habla la palabra, les manda profeta, le levanta a alguien acá para que les hable la palabra de Dios, pero al final ellos terminan ya haciendo lo opuesto al Señor. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel no era una novedad, que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y algo bien poderoso en este verso que acabamos de leer, donde dice que llegó un momento que el Señor se cansa y él mismo se vuelve su enemigo. ¿Se imagina usted ser enemigo de Dios? Wow. Una cosa es ser enemigo de alguien de aquí. No estoy diciendo que debemos de serlo. Como cristianos no debemos tener enemigos. Pero imagínense, una cosa es tener a alguien acá, alguna diferencia con alguien, pero otra cosa es con nuestro Dios, que sea Él realmente nuestro enemigo. Wow, esto es tremendo. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 19. Discúlpeme si tal vez no puedo ampliar algunas cositas, pero vamos a tratar de tocar esos puntos como estaba mencionando hace un momento, para que miremos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 19. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice: no apaguéis al Espíritu. Dice así su Biblia. Amén. Amén. No apaguéis al Espíritu. Entonces, note que el pueblo de Dios, ahora ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, y donde el apóstol Pablo está hablando a la iglesia que está ubicada en Tesalónica, y le está diciendo: no apaguéis al Espíritu. Amén. O el Espíritu. De alguna manera, si parafraseamos ese verso, una vez más el Señor le está hablando a su iglesia: no
resistas al Espíritu Santo. Vámonos a otro texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 9. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 9, donde una vez más vemos cómo el pueblo siempre está de alguna manera resistiendo, está tentando, está llevándole la contra o la contraria a nuestro Dios. Si usted lo tiene, me dice amén. Hechos capítulo 5, el verso 9. Dice la escritura: y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar a quién? Al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿De quién está hablando el hermano Pedro de eso? Está hablando de Ananías y Zafiras. Ananías había tentado, había mentido, no a los hombres, sino al Espíritu Santo de Dios, y en ese momento cayó muerto, y luego va su esposa atrás de él poco tiempo después y hace exactamente lo mismo. Y el apóstol Pedro le dice: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo de Dios? Entonces vemos que cuando nosotros de alguna manera nos oponemos, cuando nosotros queremos resistir el Espíritu Santo de Dios, nunca va a pasar algo bueno. Siempre va a venir cosas, muchas veces, si lo pudiéramos decir de esta manera, duras, otras veces no tan duras, pero nunca nos va a ir tan bien. Y entonces, ya que estamos hablando de la palabra resistir al Espíritu Santo, ¿qué significa resistir? Bueno, literalmente la palabra resistir significa oponerse. Así, literalmente, eso es lo que significa la palabra oponerse. Es decir, en los ejemplos que estamos mencionando en Isaías, tanto en Tesalonicense o la iglesia en Tesalónica, como también Ananías y Zafira, ellos se estaban oponiendo al Espíritu Santo de Dios. Y era precisamente lo que estaba pasando con el Sanedrín, que tenían allí al hermano Esteban. Se estaban oponiendo, porque de alguna manera Esteban les estaba predicando la palabra de Dios. Imagínense, ya me imagino yo la mente de esos hombres, pues, cómo esta pulguita nos quiere predicar a nosotros, que somos tan conocedores, tan sabios, tan consagrados, tan santos a Dios. No lo consideraban hermano, obviamente, y nos está enseñando algo que ni siquiera está en la palabra de Dios, o en la Torá, como ellos lo llamen, o en el Antiguo Testamento. Ni siquiera está. Ellos traen una doctrina nueva. Entonces nos damos cuenta que ellos se estaban oponiendo o resistiendo al Espíritu Santo de Dios, como pasa hoy en día. Hay muchísima gente en este planeta Tierra que se está oponiendo al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿en qué manera los miembros del Sanedrín, o los judíos miembros del Sanedrín, se oponían? Número uno, que ellos se oponían al Espíritu Santo porque eran duros de cerviz. Es lo que dice el capítulo 7, verso 51 de Hechos, con el cual acabamos de comenzar. Ellos eran duros de cerviz o de cuello, es decir, esta parte de acá son duros. Pero la expresión ser duro de cerviz o del cuello no es que le dio un espasmo muscular y no puede moverse. No da a entender eso. Lo que está diciendo es que ellos no tienen la humildad o sencillez para humillarse, para reconocer que se han equivocado, y sobre todo para obedecer. Entonces eso es precisamente lo que el hermano Esteban le está diciendo a los grandes sabios. Ustedes tienen su cuellito demasiado duro. Ustedes se creen tan grandes que no pueden humillarse, no pueden reconocer que se han equivocado, y mucho menos obedecer la palabra de Dios. En pocas palabras le está diciendo: ustedes son testarudos, ustedes son tercos, ustedes son obstinados, ustedes sencillamente quieren hacer solamente lo que ustedes dicen y quieren pasar por alto la palabra de Dios. Un segundo punto, cuando él les dice en Hechos capítulo 7, verso 51, les dice en primer lugar lo que estamos mencionando, que se oponía o resistía al Espíritu Santo de Dios. Número 2, le menciona que eran incircuncisos de corazón, es decir, que eran duros en su corazón, tanto que no permitían que la palabra de Dios penetrara en sus vidas. ¿Usted ha conocido personas así? Que realmente escuchan la palabra de Dios y parece que la palabra de Dios no penetra ahí. Parece que vienen con un escudo.
Y entonces y la palabra se predica, un predicador acá, un predicador allá, y esto y lo otro, pero como que la palabra de Dios no penetra. Entonces el hermano Esteban le está diciendo, ustedes también son incircuncisos de corazón. No está hablando de un corazón literal, sino que ellos no permiten que la palabra de Dios penetre hasta sus vidas. Y número 3, él le menciona que también eran incircuncisos o tardos en el oír. Era el tercer punto, donde de alguna manera las personas muchas veces parece, o en el caso de ellos parecía que estaban oyendo toda la explicación de la palabra de Dios que le estaba dando el hermano Esteban, pero en realidad no estaban oyendo. ¿Te ha pasado eso? ¿O has visto que muchas veces alguien puede parecer que está oyendo, pero realmente no está oyendo? Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el verso 57, mire lo que le dice el hermano Esteban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el verso 57, porque ellos no solamente hacían como que estaban oyendo, sino también no estaban oyendo. Y llega un punto donde les ofende tanto la palabra de Dios, que mire lo que hicieron acá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el verso 57. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura, entonces ellos, está hablando de los del Sanedrín, entonces ellos, dice la escritura, dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Una vez más, entonces ellos, los grandes sabios de las escrituras, dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Note, amados hermanos, que les molestó tanto la palabra de Dios que les estaba explicando, enseñando, predicando el hermano Esteban, que se taparon sus oídos y empezaron a alzar la voz. No sé qué dijeron realmente. Lo cierto es que estaban molestos, se llenaron de cólera, de ira, de enojo. Entró, salió el viejo hombre, el orgullo, la soberbia, y se fueron contra el hermano Esteban y lo empezaron a darle de todo. Se arremetieron contra él. La palabra arremeter es que no es que llegaron a mira, cállate, no, arremetieron contra él, es que se fueron con todo. Y arremeter involucra puños, patadas y todo lo que tenía a la mano. Entonces nos damos cuenta que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Imagínate qué tremendo que llegara a un punto que te incomode tanto la palabra de Dios. Yo no sé, ¿a usted alguna vez le ha incomodado la palabra de Dios? Levante la mano, con sinceridad, aquí entre nosotros. Nadie se da cuenta. ¿Alguna vez te ha incomodado la palabra de Dios? Amén. 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 Si somos sinceros, a veces, a mí me ha incomodado a veces alguna palabra. Si somos sinceros. Ahora, si usted es mentiroso, va a decir que no. Pero realmente hay puntos a veces que oímos o escuchamos de la palabra de Dios que a veces nos incomoda. Entonces, note que cuando nosotros, de alguna manera, que la palabra de Dios te incomode, pues hasta cierto punto no ha pasado mayor cosa. El problema es que cuando te incomoda, casi siempre comienza la mente a pensar o a maquinar cosas no positivas, sino negativas, y ya posiblemente eso se pasa a tu boca, y cuando tienes oportunidad lo expresas, y entonces cuando estás haciendo eso, de alguna manera estás resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Está resistiendo la palabra de Dios. Y note, quien da la palabra no tiene nada que ver con la palabra misma. Es la palabra de Dios la que nos hace crecer a cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos una carta ahí en el buzón, en el correo, y viene la carta, si esa carta te trae buena o mala noticia, no tiene nada que ver la persona que te trajo esa correspondencia. Amén. No tiene nada que ver. O porque te llegó una carta y te dio una mala noticia, entonces vas a agarrar a patadas al que trabaja allí, al cartero, gracias. No, en ningún momento. Si te llegó una mala noticia, pues te llegó la carta, y quien te la envió, pues con ese desquítatela. No estoy, por favor, no lo vaya a tomar en un sentido literal, sino estoy hablando de un punto de que lo mismo pasa cuando hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene para cada uno de nosotros, y la palabra
palabra de Dios siempre viene para exhortarnos, para animarnos y sobre todo para consolarnos. Lo que pasa es que muchas veces solo nos quedamos con la exhortación y no miramos que nuestro Dios, así como nos está exhortando, también nos está consolando a cada uno de nosotros. Entonces, de alguna manera nosotros como iglesia muchas veces resistimos al Espíritu Santo de Dios. Tal vez alguien dirá, ¿cómo así? Nosotros, yo que me acuerde, nunca lo he resistido. Bueno, a lo mejor conscientemente tal vez no, pero a lo mejor inconscientemente sí lo hemos resistido. Ahora, muchas veces nosotros somos también duros de cerviz o de cuello. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32, el verso 9. Muchas veces nosotros, hermanos, somos un poco tercos en respecto a algunas cosas. Éxodo capítulo 32, el verso 9. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Éxodo capítulo 32, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Éxodo capítulo 32, el verso 9. Si usted lo tiene, me dice amén. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Note que el Señor lo mira todo. Amén. El Señor lo sabe todo. Él sabe cuando nosotros realmente podemos actuar o somos duros de cerviz. En pocas palabras, cuando realmente estamos resistiendo a nuestro Dios. Note que el pueblo se había desviado. El pueblo estaba haciendo lo opuesto a lo que Dios le había dicho. Allí mismo en Éxodo capítulo 32, lea el verso 8 conmigo. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 32, el verso 8, dice la Escritura: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces muchas veces, amados hermanos, nosotros, diga conmigo, nosotros. Una vez más, nosotros muchas veces nos convertimos también en duros de cerviz cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. O muchas veces nos desviamos de lo que la palabra de Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Entonces, de alguna manera nos estamos oponiendo a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora dígame usted, yo sé que cuando éramos jóvenes muchas veces no nos gustaba que nuestros padres nos llamaran la atención. ¿O a quién le gustaba? Especialmente cuando estaba ahí entre los 13 y los 17 años. A nadie le gusta. Entonces nos damos cuenta que en el Señor muchas veces nos pasa lo mismo. Imagínate usted, mi hermano, que usted va a su trabajo, va en la mañana a trabajar bien tranquilo y viene su jefe o la persona encargada que está arriba de usted y le dice: mira, hoy vamos a hacer esto, esto y esto. Y usted, en vez de obedecer, en vez de prestar atención, en vez de escuchar, comienza a hacer lo opuesto, lo contrario a lo que su jefe le ha mencionado o le ha dicho que va a llevar a cabo. Lo mismo pasa, hermano, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué Dios tiene para cada uno de nosotros? Y es allí donde nosotros debemos de estar atentos a oír la palabra de Dios. Amén. Y si nos está incomodando, pues hay que darle gracias a Dios también. Porque cuando nos incomoda algo es porque va a ser para nuestro bien. Por ejemplo, ¿cuántos alguna vez se han hecho alguna herida? Levanta tu mano. ¿Qué es lo que, si vas a una clínica o un médico, qué es lo primero que van a hacer cuando tienes una herida para curarte? Alcohol, agua, jabón y todo eso molesta o incomoda, ¿correcto? Pero es para el bienestar de nuestra herida, para que esa herida pueda no inconarse, decimos allá, pues, o sea, no se le vaya a hacer algo malo y le vaya a ocasionar un mayor problema. Entonces, muchas veces aquello que sirve para nuestro bienestar nos incomoda tanto, pero al final es para nuestro bien.
Amén. ¿Me estoy dando a entender? De igual manera, la palabra de Dios muchas veces nos incomoda, pero el hecho que nos incomode no debemos tomar o pensar, o peor aún, tomar una postura que no agrada al Señor, sino todo lo contrario, decirle al Señor: gracias por la palabra que tú nos has dado. Aleluya. Número 2, resistimos al Señor. Vaya conmigo a segundo de Crónicas, capítulo 30, el verso 8. Estamos hablando de resistir. ¿En qué maneras o formas nosotros podemos resistir al Señor? Gloria sea el nombre de Jesús. Segundo de Crónicas, capítulo 30, el verso 8. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Segundo de Crónicas, capítulo 30, el verso 8. De vez en cuando los viernes lo utilizamos para enseñar también, porque es importante aprender mucho la palabra de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 30, el verso 8. La Escritura dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos al Señor y venid, note, y venid. Lea conmigo, por favor, esa palabra. Es clave para nosotros en esta noche. Y venid a su, el cual Él ha para, y servid al Señor, y el ardor de su ira. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Mire qué maravilloso lo que el Señor está diciendo. Lo voy a repetir una vez más y usted póngale un poquito más de queso, de atención, para que lo pueda comprender tanto como lo estoy comprendiendo yo. Dice el Señor: no endurezcas pues ahora vuestra cerviz como vuestro padre, someteos al Señor, venid a su santuario. ¿Cuál es el santuario del Señor hoy en día, hermanos? ¿Cuál es el santuario del Señor hoy en día? El santuario es este lugar donde nosotros nos reunimos. Ahora el Señor está diciendo: venid a mi santuario, al lugar donde nos reunimos para alabar, para glorificar, para exaltar, para danzar, pero también para recibir el consejo de la palabra de Dios. Entonces Él dice: venid a su santuario, el cual Él ha santificado. Y aunque usted no lo crea, este lugar el Señor lo ha santificado. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aquí adoramos al Señor. Por eso es que de alguna manera queremos tener un poquito de control con todo, en todo aspecto, porque este lugar es santificado. No vamos a idolatrar la silla, las paredes, ni nada de eso, pero eso es un lugar donde adoramos al Señor. Pero note lo que el Señor dice: el cual Él ha santificado para siempre. Y note lo que dice: y servir al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Es decir, que si alguien ha estado resistiendo el Espíritu Santo de Dios, que si alguien ha estado llevándole la contraria al Señor, pero viene a su casa, en vez de alejarse, en vez de estar allá afuera, viene a la casa de Dios y comienza a adorar, comienza a glorificar al Señor, dice que el ardor de su ira se apartará de esta persona. Entonces es maravilloso, hermano, cuando usted y yo podemos humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname por haberme resistido. Señor, perdóname por no hacer tu palabra. Señor, perdóname porque me entró por un oído y me salió por el otro. Señor, perdóname porque he hecho lo opuesto de lo que usted dice en su bendita palabra. Me he apartado, pero ahora vengo a tu casa una vez más y comienzo a adorarte y comienzo a alabar. ¿Qué dice este versículo? Dios se apartará, o apartará el ardor de su ira si estaba molesto, porque muchas veces creemos que Dios no se enoja. Muchas veces creemos que Dios no se molesta. Y el Señor sí se enoja. Especialmente con alguien que le ha llevado la contraria por muchísimas ocasiones, mucho tiempo. Entonces el Señor sí se molesta, el Señor se pone triste, porque muchas veces podemos llegar a tener el concepto erróneo que el Señor siempre nos tiene que amar y siempre nos tiene que perdonar. Y es cierto, Él nos ama, pero también se enoja. Amén. El Señor se enoja. ¿O cuántos creen que el Señor no se enoja? El Señor sí se enoja. Si nos enojamos nosotros, y a veces por cosas insignificantes.
Ya no diga, y que muchas veces es algo acá, pues algo sencillo. Y ya el Señor se enoja, mi hermano. Y el Señor tiene paciencia. Claro que sí tiene paciencia, pero no debemos aprovecharnos de su paciencia. Si no sabemos que el Señor tarde o temprano está acumulando. El apóstol Pedro, hemos estado leyendo la carta del apóstol Pedro, dice que él ha estado acumulando toda esta cosa para aquel gran día, dice. Amén, en el cual va a descargar su ira en contra de los impíos. Allí lo dice en la primera y segunda carta de Pedro. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 29, el verso 1. Entonces estamos hablando en qué maneras o formas nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. Número 1, dijimos que cuando somos duros de servir, es decir, no somos capaces, no tenemos la humildad para reconocer que le hemos fallado al Señor. Número 2, cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo de Dios, cuando no queremos someternos a su voluntad. Y número 3, vaya a Proverbios capítulo 29, el verso 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Lea conmigo, por favor. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Dijimos que la cerviz es la parte del cuello, es decir, no queremos humillar. ¿Qué pasa con esa persona? Dice, de repente será. Lea conmigo, de repente será y no habrá. Una vez más, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será y no habrá para él. Note qué tremendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que muchas veces no queremos aceptar la reprensión que Dios tiene para nosotros. Amén. No la queremos aceptar, y mucho menos si Dios está usando a otra persona como el pastor. No queremos aceptar la reprensión, no queremos aceptar el llamado de atención para nuestra vida. Entonces yo me pregunto, ¿para qué tener un hermano pastor si al final no lo valoramos? Y mucho menos no acepto el consejo que Dios nos está dando a través de este hermano. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos va a hablar de tantas maneras. Muchas veces cuando usted abra su Biblia, Dios le va a hablar. Muchas veces le va a hablar a través de una prédica que usted escuche por alguna plataforma o por la internet. Muchas veces le va a hablar cuando viene a la casa de Dios. Le va a hablar a través de su servidor o algún hermano o hermana que esté trayendo esta palabra. Pero porque está Dios hablando a través de esa persona, no vamos a tomarla contra este hermano o esta hermana, sino todo lo contrario. Vamos a recibir la palabra de Dios. Porque imagínense, amados hermanos, si nosotros de alguna manera prestamos atención a lo que la gente por lo general comenta allá afuera, la gente habla mucho acerca de los pastores. Fíjense, la gente habla tantas cosas de los pastores y no cosas buenas, todo el tiempo cosas malas. Fíjense, no se acuerdan de las cosas buenas, de los momentos buenos. No. Una cosita hizo mal el pastor y ahora es lo peor de este mundo, el más malo. Pero hizo 10 cosas buenas y esas 10 cosas buenas no se mencionan. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que es importante que nosotros aceptemos, reconozcamos la corrección que nuestro Dios nos hace muchas veces a través del hermano pastor, o muchas veces pasa con las personas que están solteros. Vienen y se casan, y cuando se casan no quieren aceptar que ahora tienen una relación de matrimonio. En el caso de las hermanas, a veces no quieren sujetarse a su esposo, o a veces los varones porque creen que, bueno, son un poco más arriba según ellos, no la Biblia, entonces quieren hacer lo que bien les parezca en gana. Entonces, ¿me estoy dando a entender, hermanos? Amén, amén. Estamos hablando de sujetarnos a nuestro Dios. Estamos hablando de no resistir. Dijimos que la palabra resistir significa oponerse, literalmente. Yo creo que nadie quiere oponerse. Al contrario, queremos hacer todo para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 4, cuando nos tapamos nuestros oídos para no oír la palabra de Dios. Pastor, yo nunca me he tapado los oídos. Es cierto, yo no lo he visto. Pero a lo mejor en la mente
sí se está tapando. En la mente está desconectado. En su mente está pensando en algo más. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, el verso 9, lo que dice el Señor. Cuán importante es el oír lo que nosotros oímos. Mateo capítulo 13, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 13, el verso 9. Porque a veces creemos, voy a la casa de Dios, si quiero me concentro, si quiero no me concentro, me da igual. Miremos lo que nuestro Señor habla respecto al oír. Es de vital importancia el oír y sobre todo el prestar atención. Mateo capítulo 13, el verso 9, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. No, note lo que dice el Señor, el que tiene oídos para oír. Una vez más, el que tiene oídos para oír. Ahí mismo en el verso 43, Mateo capítulo 13, el verso 43, mire lo que dice. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Oiga lo que termina diciendo, el que tiene oídos para oír. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, el verso 7. Y no me voy a entretener tanto en las palabras o el contexto de en qué momento nuestro Señor está usando la expresión el que tenga oídos para oír que oiga. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, el verso 7 y se queda allí porque vamos a leer algunos versículos donde el Señor repite una vez más y enfatiza el hecho de oír o la grande importancia de oír. Apocalipsis capítulo 2, el verso 7, si usted nuevamente lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hagamos una pausa. ¿Usted tiene oídos? Amén. ¿Tiene oídos? Amén. Levánteme la mano. ¿Quién le falta un oído? Los caché, ¿verdad? Ok, tenemos oídos, amén. Entonces cuando venimos a la casa de Dios, dice el predicador en el libro de Eclesiastés, que cuando vengamos a la casa de Dios debemos de estar atentos para oír, más que cualquier otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu está hablando a la iglesia en esta noche, mi hermano. Y cada vez que celebramos un culto, no es el pastor o el hermano Rodolfo, o la hermana Selma, o el hermano Salomón, o la hermana Yulemi, o alguien más. No. Es el Espíritu Santo de Dios el que habla a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, el verso 11, lea conmigo, nos vamos a ir saltando. 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué pasa con el que venciere? No sufrirá daño de la segunda muerte. El verso 17, verso 17, capítulo 2, verso 17, una vez más, el Señor hablando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, gloria a Dios. ¿Y qué más? Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, aleluya, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí mismo en el verso 29, capítulo 2, el verso 29 de Apocalipsis. Por favor, quédese conmigo, no se mueva de ahí para que lo vayamos leyendo. Verso 29, una vez más, el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, el verso 6, de ahí de Apocalipsis, capítulo 3, el verso 6, una vez más, dice el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Verso 13, capítulo 3, el verso 13 de Apocalipsis, una vez más, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El verso 22 del capítulo 3, de ahí de Apocalipsis también. Una vez más, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note la gran importancia que le da el Señor a que usted y yo como iglesia del Señor tenemos que
oír. Es importante oír, hermanos. Ahora, ¿qué pasaba con los hermanos del Sanedrín respecto al hermano Esteban? Cuando él les estaba predicando la palabra de Dios, y empezaron a gritar. Sabrá Dios que estaban gritando. Y después arremetieron contra el hermano Esteban. Ahora, nos damos cuenta, amado hermano, que el Señor está hablando de la importancia de cada uno de nosotros, que tenemos que venir a oír y oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, el verso 17. Romanos capítulo 10, el verso 17. Es importante oír, hermanos, oír la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Romanos capítulo 10, el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros estemos prestando atención a oír la palabra de Dios, porque si nosotros estamos prestando atención a la palabra de Dios, no nos estamos oponiendo al Espíritu Santo de Dios, sino todo lo contrario. Vamos a comenzar a crecer en fe, y vamos a comenzar a madurar, y vamos a comenzar a experimentar cosas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Venir a la casa de Dios, hermanos, es un acto de fe. Salir y evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación con alguien que no ha conocido al Señor, es un acto de fe. Orar, doblar esas rodillas, sacar un tiempo para hablar con el Señor, es un acto de fe. Leer, escudriñar la palabra de Dios, es un acto de fe. Mediante la fe nosotros nos acercamos a nuestro Dios, y mediante nos acercamos a Él, entonces estamos creciendo en fe. Amén. Aleluya, Señor. Porque si no estamos oyendo al Señor, ¿a quién estamos oyendo? Amén. Amén, amén. Si no estamos oyendo al Señor, estamos escuchando a alguien más, que puede ser las cosas de esa tierra, o puede ser hasta el mismo Satanás, el diablo, que es padre de mentira y le gusta mentir con gana. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, podemos estar prestándole demasiada atención a él, y al final estar oponiéndolo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos oyen, pero se oponen. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, el verso 15. Mateo capítulo 13, el verso 15. Ya casi estoy terminando. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 13, el verso 15. Vuelvo y repito, muchas veces podemos creer que no nos estamos oponiendo al Espíritu Santo de nuestro Dios, pero muchas veces puede ser nuestra creencia. Muchas veces, como dije al principio de esta enseñanza, que muchas veces podemos oponernos por ignorancia. Es decir, porque no tenemos conocimiento de ciertas cosas, de cómo obra o cómo se manifiesta, cómo nos guía el Señor. Pero en otras ocasiones no puede ser por ignorancia, sino porque sencillamente no nos queremos someter a nuestro Dios. Mateo capítulo 13, el verso 15, dice el Señor: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente. Amén. Y ha cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces muchas veces alguien puede estar oyendo, pero pesadamente. No oyendo, es decir, tomando las cosas como deberían de ser, sino que las está tomando por otro lado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tal vez se está predicando la palabra de Dios, y ese hermano, esa hermana escucha la palabra de Dios, pero no la recibe con gozo, sino pesadamente? Y hasta tal vez puede cuestionar la palabra, tal vez puede decir: ¿quién le contó al pastor de lo que yo estoy pasando?
Y no es que nadie le contó, es el Espíritu Santo que está obrando, que está tratando de hablarnos, que nos está diciendo tal vez o dando alguna señal para que nosotros entendamos que a lo mejor vamos por un mal camino, y a través de esa palabra, ese mensaje, ese ejemplo, esa ilustración que el Señor puso en el siervo, a través de esa ilustración el Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros para que nos devolvamos de ese mal camino y que ahora realmente podamos comenzar a buscar la presencia de Dios una vez más. Santiago capítulo 1, el verso 19. Santiago capítulo 1, el verso 19. La escritura nos dice en Santiago capítulo 1, el verso 19. Cuando usted lo tenga me dice amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, tardo para airarse. Una vez más, por esto, mis amados hermanos, dirán las hermanas, ahí no dice hermanas, ahí están incluidas, salud, ahí está incluida. Por esto, mis amados hermanos y hermanas, todo hombre y toda mujer sea pronta para oír, tarda para hablar, tarda airarse. Note lo que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos retrasar mucho nuestras palabras, que debemos tratar mucho de retraer o contener la ira, el hecho de enojarnos, pero debemos darle prioridad a oír. Póngase en pie en esta hora, mis hermanos. Es decir, nosotros tenemos que recibir de buena gana la palabra de Dios. Cuando no prestamos atención a la palabra de Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Fíjese, cuando no prestamos atención a la palabra de Dios. Imagínese usted, mi amado hermano, ya lo he comentado antes. Está el hermano Rodolfo acá y él está platicando conmigo. Y en vez yo de estarle prestando atención, mirándolo un poco, estoy acá, agarro mi teléfono y me pongo. O tal vez no tengo teléfono, no soy tan tecnológico, y entonces él está hablando y yo volteando a ver para otro lado. ¿Qué estoy haciendo con un ejemplo tan sencillo? ¿Le estoy prestando atención? No. Entonces, ¿qué puede pensar el hermano de mí? ¿Me está ignorando? O ya no le cuento nada, ¿para qué contarle a él? Parece que no es importante para él. Entonces, muchas veces nosotros nos pasa lo mismo con el Señor. Comenzamos a ignorar al Señor. Y cuando comenzamos a ignorar al Señor, es como que no estamos prestando atención a lo que Dios tiene para nosotros. Y créanmelo, amados hermanos, nosotros somos más que dichosos, más que afortunados, que el Rey Todopoderoso nos haya invitado a esta iglesia tan maravillosa. No es el lugar, sino que nosotros formemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Él pudo haber ido allá a otros lados y traer a otras personas, pero lo trajo a usted, me trajo a mí, para que formemos parte de esta iglesia maravillosa. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a oponernos a lo que Dios tiene para nosotros? Sino todo lo contrario, vamos a sentirnos honrados, vamos a sentirnos agradecidos, vamos a decir: gracias, Señor, porque usted me trae la palabra, gracias, Señor, porque usted me está corrigiendo, gracias, Señor, porque usted conoce mi corazón y ahora puede entender que estaba caminando por un lugar que no era el adecuado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice el proverbista, pero su final es un camino de muerte, de tragedia, de llanto, de lamento. Entonces nosotros, amados hermanos, en esta noche, nosotros no debemos oponernos al Espíritu Santo de Dios, sino todo lo contrario. Debemos de amar al Señor Jesucristo, debemos de regocijarnos, debemos de sentirnos contentos, porque el Señor nos ama a cada uno de nosotros.
Los miembros del Sanedrín terminaron matando al hermano Esteban. Dios quiera que nosotros no hagamos de la misma manera. Tal vez muchas veces no lo podemos hacer literalmente, pero sí con palabras que pueden estar saliendo de nuestra boca que no son adecuadas. Estamos murmurando, renegando en contra del Señor, en contra del siervo de Dios, en contra de un hermano, en contra de una hermana, hablando cosas que al final Dios es el que tiene la última palabra y es Él el que va a hacer justicia. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle gloria y honra al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias al Señor en esta noche. Aquí está el altar. ¿Quiere venir aquí al altar? Yo te animo a que vengamos al altar y podamos hablar con nuestro Dios. Podamos decirle: Señor, yo te necesito. Qué bonito hace hoy en esas palabras decirle al Señor: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. ¿Habrá alguien que le diga esta noche al Señor: Señor Jesús, yo te necesito? Vamos a concentrarnos aquí, hermanos, y vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, hermano, hermana. El Espíritu habla, y cuando el Espíritu habla, Él está esperando que usted y yo oigamos, que prestemos atención, que escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, el Señor podría quedarse callado completamente. El Señor podría no haber levantado un siervo, una sierva, un hermano, una hermana en este lugar para traerte la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué, hermano, hermana? El Señor ha levantado un siervo. Si bien es cierto, está lleno de debilidades, está lleno de imperfecciones, está lleno de defectos, pero aún así es el siervo que el Señor ha levantado, y lo ha levantado para traernos palabra a cada uno de nosotros, para llamarnos la atención, para corregirnos, para darnos su consejo, para animarnos, para levantarnos, para consolarnos. Dios está hablando a la iglesia. Dios te ha traído para que formes parte, tú y yo formemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No es casualidad que tú estés en este lugar. No es casualidad que tú estés esta noche. Es que el Señor te ha traído. El Señor te ha traído. Habrá alguien en esta noche que le diga al Señor: vengo a ti, mi buen Señor, a rendir mi corazón, porque yo quiero más y más de ti, Señor. Habrá alguien que le diga en esta noche: Señor, yo he sido uno de los que han murmurado, yo he sido uno de los que ha hablado, yo he sido uno de los que se ha opuesto, yo he sido uno de aquellos como los miembros del Sanedrín, que no he escuchado la palabra, no he puesto atención. Yo he creído que estaba prestando atención, pero no, Señor. Yo era uno de aquellos que se oponía. Yo era uno de los que he hablado mal de un hermano, de una hermana, del siervo, del pastor, de la esposa del pastor, de un hermano, de una hermana, del líder, del que canta, del que ministra, del que dirige de la oración. Yo he sido uno que me he opuesto, Señor. Me he opuesto a recibir la palabra. Oh, iglesia, esta noche es una noche de hablar con sinceridad delante de la presencia del Señor. Es momento de decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Señor. El Señor le dijo a su pueblo: volveos a mí, dice el Señor. Vuélvete a mi casa de oración. Vuélvete a este lugar que yo he santificado para siempre, dice el Señor. Este lugar, hermano, hermana, a veces lo podemos pasar por alto o hasta menospreciarlo. Podemos hasta menospreciar este lugar de tantas maneras, pero este lugar es el lugar que el Señor
ha escogido para que tú y yo nos volvamos, para que tú y yo nos reunamos como iglesia y formemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo y formemos parte de la promesa de la bendición que Dios tiene para nosotros. No vamos a rehusar, no vamos a resistir, no vamos a oponernos. Vamos a decir amén, Señor. Vamos a decir amén, hermano pastor. Vamos a decir amén, hermano. Amén a esa palabra. No vamos a tomar una postura negativa. No vamos a tomar una forma de actuar negativa. Vamos a decir, Señor, gracias por la palabra. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por la palabra. Yo no me voy a resistir, yo no me voy a resistir. Tal vez alguien dirá, Señor, yo no me estoy resistiendo contra ti. Señor, yo me estoy oponiendo al pastor, yo me estoy oponiendo a lo que el hermano dice, a lo que la hermana comentó. Oh, iglesia de Dios, cuando nos oponemos al pastor, cuando nos oponemos a la hermana, al hermano, estamos oponiéndonos a nuestro Dios, porque Él es el que nos ha traído, Él es el que nos ha puesto, Él es el que nos tiene en este lugar, Él es el que te ha traído a ti, mi hermana, mi hermana. El hecho que esté en esta posición no significa que soy mejor que nadie o mejor que alguno, pero es la voluntad y propósito de Dios que estemos aquí para que juntos como iglesia, como familia, adoremos a Dios, lloremos juntos, nos animamos juntos, nos animamos los unos a los otros y decimos, hermano, hermana, adelante en el nombre de Jesús, no te detenga, levántate en el nombre de Jesús. Para eso nos ha puesto el Señor, para que juntos como iglesia nos unamos y adoremos al que vive. Para que adoremos al que vive para siempre. No te opongas, no te resistas, hermano, hermana, pueblo de Dios. No nos vamos a resistir, al contrario, vamos a decir, Señor, amén, recibo la palabra y ayúdame, Señor. Ayúdame a practicarla, ayúdame a llevarla a la práctica, ayúdame a ponerla por obra, Señor. Yo sé que no es la palabra del pastor René, no es la palabra del hermano Rodolfo, no es la palabra del hermano Salomón, no es la palabra de la hermana Selma, no es la palabra de la hermana Yulemi, es la palabra de Dios. Es que Dios nos está hablando, es que Dios está trayendo palabra fresca para cada uno de nosotros. Bienaventurado, dice el proverbista, aquel hombre, aquella mujer que Dios le amonesta, que Dios le corrige. Bienaventurados somos, iglesia del Señor, que el Dios del cielo, el primero y el último, el alfa y el omega, el que es y que era y que siempre será, el que es, el que era, el que siempre será, que Él venga donde tu vida, donde tu casa, donde tú vives. Bienaventurados somos, iglesia. El Señor Todopoderoso venga a nosotros y comience a llamarnos la atención, porque cuando nos está llamando la atención es porque trae cosas buenas para nosotros. Cuando nos llama la atención, cuando nos corrige, es porque quiere que nosotros cambiemos. Y cuando cambiamos, entonces el Señor hace a un lado su ira. Entonces el Señor puede bendecir más de lo que lo ha hecho. Entonces el Señor a lo mejor había estado reteniendo algún tipo de
de promesa, algún tipo de bendición, algo para tu vida, tu casa, tus hijos, y el Señor allí lo tiene detenido. Pero cuando tú y yo nos volvemos al Señor y le decimos: Señor, de oídas te había oído, de oídas te había oído, Señor. Señor, perdóname porque yo me estaba oponiendo. Yo me estaba oponiendo a leer tu palabra. Yo me estaba oponiendo a orar, a buscar tu presencia. Yo me estaba oponiendo a ti, Señor. Yo me estaba oponiendo a todo. Cuando tú y yo venimos delante del Señor y le decimos: Padre, perdóname, he pecado contra ti, entonces el Señor puede comenzar una vez más a continuar bendiciendo tu vida y mi vida. El Señor puede seguir bendiciendo. El Señor puede continuar guardando. El Señor puede continuar obrando en cada uno de nosotros.